Hola Marco, oye, muchísimas gracias por aceptar esta invitación para conversar con nosotros hoy sobre esto que es tan interesante, que está relacionado con el programa de convivencia escolar, que es un programa que tenemos aquí en Chile y que quizás también en otros lugares, en otras latitudes de Hispanoamérica, exista algo similar. Y en primera instancia, para que entremos rápidamente en materia, Marco, cuéntanos, por favor, ¿en qué consiste este programa de convivencia escolar? Bueno, antes que todo, buenas tardes, Eduardo, y gracias también por la invitación. Mira, el programa de convivencia escolar es un cuerpo de acciones que es contextual, que es colocado en las escuelas con el objetivo de formar en los estudiantes competencias ciudadanas y éticas a partir de distintos planes específicos que tiene el Plan Nacional, que son áreas de desarrollo en el fondo. Entonces, queremos formar en nuestros estudiantes competencias ciudadanas y éticas, pero también queremos transformar el cómo se convive en nuestras comunidades educativas. Y a partir de eso, los planes de convivencia escolar también están orientados al desarrollo de estas comunidades como lugares de respeto, de buen trato y también un lugar en el cual los estudiantes puedan ir aprendiendo de manera más elemental quizás estas primeras aproximaciones a lo que implica vivir en democracia, a participar, a colaborar con el otro, a una coexistencia armónica, pacífica. Entonces, para eso el plan de convivencia escolar se vale de distintas áreas temáticas, como por ejemplo la vida saludable, la seguridad escolar, la convivencia escolar, el plan de afectividad, sexualidad y género, de participación ciudadana, entre otros. Oye, Marco, perfecto. Y dentro de este contexto que tú nos estás nombrando, ¿cuál es el rol del psicólogo? A ver, el rol del psicólogo es, dentro del plan de convivencia escolar, es insertarse en el equipo de convivencia escolar, ya sea como el encargado de convivencia escolar o como parte de la dupla psicosocial del equipo. Y en este caso la labor que realiza el psicólogo es colaborar en la implementación, en el seguimiento de ciertas acciones o de ciertos planes, donde las competencias del psicólogo quizás son más idóneas. También tiene que ver con el diseño, la implementación y la evaluación de acciones en planes, ya sea los planes generales o de los planes específicos que existen dentro de la convivencia. Y también es importante recalcar que el psicólogo tiene las competencias para llevar a cabo el levantamiento de indicadores socioeducativos, socioemocionales de la institución educativa donde se inserta. Ok, perfecto. Y dentro de este escenario que tiene que ver con la convivencia y la civilidad en cierta forma, ¿no? ¿Cuáles son los conflictos más habituales con los que se debe lidiar en este programa en función, digamos, naturalmente de lo que es la interacción de los chicos? A ver, bueno, yo creo que a nivel de generalidades, porque hay que mencionar que los conflictos no se presentan de la misma manera ni con la misma intensidad en todas las instituciones educativas va variando. Entonces, dentro de esa generalidad, los más recurrentes o los que solían ser más recurrentes en un contexto presencial eran los relacionados a aspectos de la convivencia, resolución de problemas, mediación cuando habían partes en conflicto, estoy hablando de dificultades entre estudiantes, pero también esto podía trasladarse a dificultades entre funcionarios del establecimiento y también en el abordaje de situaciones más específicas, ya sea de un curso, de un estudiante en particular, o de un grupo de profesores, o de un grupo familiar. Entonces, es bastante amplio, pero la mayoría, como el patrón común a esas situaciones, tienen que ver con lo relacional.
Oye, perfecto, Marco. Y dentro de este escenario que tú nos estás comentando, ¿de qué manera habitualmente puede intervenir o interviene un psicólogo o psicóloga frente a estas instancias de conflictos más habituales? A ver, yo creo que tenemos que entender en primer lugar que antes de tratar como de abordar, de tratar de resolver el problema, como psicólogos, tenemos que tratar de entender cuál es la naturaleza del problema que nosotros estamos enfrentando o cuál es la naturaleza del problema que se nos está planteando. ¿Por qué te digo esto? Porque muchas veces cuando nosotros nos plantean un problema, la orientación inmediata que se nos solicita es a la acción. Pero muchas veces nosotros podemos podemos actuar prematuramente y eso implica que no abordemos el problema en su profundidad ni tratemos de entender el motivo por el cual se presenta en ese contexto. Entonces tenemos que entender que las situaciones o las dificultades que se presentan en los contextos educativos responden a motivos sistémicos, es decir, a la interacción de distintas partes, por lo cual el abordaje tiene que considerar todas esas partes para intentar solucionar esa situación, pero también tenemos que considerar que muchos problemas son complejos, es decir, tienen múltiples causas. Entonces, más allá de tratar de abordar todas las causas, tenemos que tratar de entenderlas, de visibilizarlas, porque muchas veces no están visibilizadas, y de esa manera nosotros podemos hacer una estimación de qué es lo que se puede hacer y en cuánto tiempo, porque las acciones del psicólogo no van a ser, no todas las acciones del psicólogo van a tener un efecto inmediato. Tenemos que también tener la perspectiva y la transparencia para poder comunicar que ciertos cambios van a poder ser desarrollados de manera programada. Y también es importante mencionar, muy importante, que muchas de las situaciones o las dificultades que surgen en los contextos educacionales responden también o visibilizan distintos intereses involucrados. Tenemos intereses de los distintos actores que conforman el sistema educativo, los intereses de los equipos directivos, del cuerpo docente, del equipo de convivencia escolar, del programa de integración escolar, tenemos a los estudiantes, a las familias. Entonces, cada uno tiene su propio interés en la situación que plantea. Nosotros tenemos que entender y tratar de discernir a quién estamos sirviendo o a qué interés está ayudando nuestra acción. ¿Y por qué te digo todo esto? ¿Por qué todo este preámbulo? Porque muchas veces cuando uno llega desde fuera y no está tan familiarizado, uno quiere de manera muy bien intencionada tratar de resolver todo lo que se nos propone, pero también es importante ir entendiendo como el trasfondo de las situaciones que existen en una escuela, en un liceo, en una institución educativa. No, absolutamente de acuerdo. Es interesante lo que nos comentas tú, porque efectivamente en cualquier circunstancia de la vida y donde hay conflicto hay un levantamiento mucho más importante que de alguna manera está sumergido dentro de él que solamente el espacio sintomático del conflicto propiamente tal. Eso me parece re interesante lo que estás comentando. Ahora un poco conjugando eso que nos estás diciendo y también con este tema más emergente, ¿no? Que te pide, que está vinculado con la acción que tú estás hablando un poco, y también a nivel personal, ¿cuáles son los principales desafíos que encuentras tú que has debido enfrentar en este trabajo? A ver, los principales desafíos en lo personal tienen que ver cuando hay situaciones como difíciles en ponte tú, en el trato entre funcionarios y estudiantes, y eso a veces tiene que gatillar en investigación, en activar protocolos. Yo creo que lo complicado de eso es cuando uno tiene que ser, entre comillas, un mediador y, y vas percibiendo quizás que quizás el equipo directivo o la institución en sí, porque muchas veces no son las personas de la escuela, sino que es la institución que hay detrás de ellas la que
en el fondo ya tomado como una decisión previa y en el fondo se necesita un respaldo. Yo creo que a veces es complicado en lo personal el sentir que no concuerdas del todo con las intenciones que hay detrás, sobre todo pensando que también que cuando nos enfrentamos a conflictos, todos los lados tienen su propia verdad o tienen sus propias certidumbres. Entonces, la dificultad que hay respecto de los procesos o de protocolarizar las situaciones o los procesos es que muchas veces se exige que se le tenga que dar mayor validez o legitimación a un lado por sobre el otro. Y eso como profesional es súper frustrante porque muchas veces uno se da cuenta en el momento de eso y entonces es como también tienes que recordar que también formas parte de esa institución, pero al mismo tiempo puede generar como incongruencia o incomodidad el prestar el prestar tu servicio para ir legitimando esa narrativa en el fondo por sobre las demás. Sí, lo que nos comenta de verdad que es complejo y también está un poquito relacionado con lo que es la siguiente pregunta. Desde tu rol de psicólogo, del rol que tú como Marco, cómo estás cumpliendo en la institución o las instituciones en las cuales hayas trabajado en esta instancia de convivencia escolar, ¿cómo ves tú que es la convivencia precisamente con las otras esferas de la institución, sean estos profesores, secretarios, etcétera, etcétera, digamos, todo lo que es la institucionalidad, porque de hecho tú cumples un rol particular que como tú bien dices, no necesariamente, digamos, o no puede conjugar ni conjuntar las aspiraciones y los deseos y la verdad de todo. Claro, mira, he tenido de todos tipos de experiencias muy gratas y también experiencias bastante amargas, pero la convivencia escolar también es como es parte de la convivencia humana, también está llena de esos momentos y la escuela no es excepción. Eh, yo creo que es importante el plantear que puede haber mayor simpatía o no al inicio del momento en el que como psicólogo me inserto en una institución, en un colegio, en un liceo, pero yo creo que es importante siempre ir trabajando esa relación a partir de la comunicación, del conocerse. Yo creo que obviamente cuando hay un ambiente que es agradable, que es positivo, donde hay respeto, donde hay buen trato, es mucho más fácil el poder desarrollar una comunicación más sincera, donde se pueda conocer al otro. Pero siempre es importante, en el caso de que no la haya de todas formas, el ir trabajándola. Eh, todos los que trabajamos en escuela a veces nos pasa que no nos sentimos siempre escuchados de alguna parte, pero al visibilizar, al compartir ese sentir, nos damos cuenta de que no es algo que nos ocurre solamente a nosotros. A los asistentes nos pasa quizás respecto del equipo directivo, respecto del cuerpo docente, al cuerpo docente le pasa respecto del equipo directivo, a los estudiantes les pasa respecto de los adultos. Entonces, en el fondo, es importante visibilizar y legitimar lo que el otro siente, pero yo creo que mucho de lo que es el desarrollo de una buena relación tanto con el equipo de la escuela como con el equipo de convivencia escolar es la comunicación, una comunicación clara, en la cual se puedan compartir no solamente aspectos del trabajo, sino que en la medida que sea posible, de que exista un clima de confianza, también se puedan compartir aspectos de la vida, porque son personas con las que trabajamos muchas horas al día, entonces es importante que dentro de esas horas pueda ser en el fondo una suma a la calidad de vida dentro del trabajo.
Sí, no, de acuerdo, absolutamente. Oye, Marco, y desde tu perspectiva, ¿cuáles son las competencias que debiera tener, o sí, debiera tener un psicólogo o psicóloga para poder trabajar de manera adecuada en estas instancias de convivencia escolar? Uf, son varias, la verdad. Mira, es importante, como lo había mencionado en la respuesta anterior, tener habilidades comunicativas y sumado a las habilidades comunicativas un nivel de asertividad lo más ejercitado posible, porque a veces es necesario a la hora de plantear límites, de plantear diferencias de una manera respetuosa. También es importante sentir curiosidad por los aspectos que envuelven la vida educativa en las escuelas. Tratar de entender cómo es que funciona el aprendizaje dentro de las aulas, tratar de entender el, la diversidad de estudiantes que existen en las comunidades educativas, la participación, afinidad, yo diría afinidad personal por enfoques más grupales, más comunitarios, afinidad por temáticas más educativas, afinidad por perspectivas de diversidad de género, afinidad también ay, ¿cuál era la otra parte? Afinidad por el trabajo interdisciplinario, porque también nos va a tocar trabajar con personas que no son de nuestra profesión y yo creo que es importante no hacer un abandono de la psicología, pero sí entender que no todos los fenómenos son susceptibles de ser psicologizados, sino que es importante abrirse a, a conceptualizar o a crear como nuevos significados a partir de la sinergia entre las distintas profesiones que se cruzan en la educación, porque te puede tocar trabajar con un profesor, con un orientador, con un trabajador social, entonces también las formas de entender los fenómenos son diferentes de la psicología y en lo personal no es mi objetivo que mi visión sea la que predomine, sino que en el fondo podamos configurar algo que sea pertinente al contexto en el que trabajamos. Entonces, para eso también es muy importante eh, que como profesionales, como personas, yo marco, evalúe ya, ¿me gusta el trabajo interdisciplinario en verdad? O creo que me gustaría desarrollar algo más desde lo propio, que también es válido, es legítimo. Entonces, eso es importante, pero también a nivel como más técnico, es importante dominar las distintas leyes y circulares que existen respecto de la convivencia escolar, las leyes que hay sobre violencia, sobre bullying, la ley de inclusión y una serie respecto de otras normativas, los derechos del niño. Entonces, hay un cuerpo técnico que sí tiene que haber un dominio para también insertarse en una lógica de la convivencia escolar. Y yo quisiera agregar también que es importante entender que el trabajo desde la convivencia escolar sí tiene que ver con competencias más específicas de la psicología educacional que de la psicología clínica. ¿Por qué lo digo? Porque también hay varios colegas, y tampoco tengo nada en contra de ello, que están trabajando en colegio. Entonces es importante que vayamos asumiendo una lógica, un paradigma que sea más en pos de lo formativo que de lo normativo, que eso también existe en la convivencia escolar, en las miradas de la convivencia escolar, cuando recién se instala esta cultura en nuestro país, empieza desde una lógica más normativa que está relacionada obviamente a identificar anomalías en las conductas de estudiantes particulares o de eh, personas específicas del colegio que dañan en el fondo la convivencia. Entonces, desde ahí hasta los avances, las transformaciones socioculturales y también transformaciones educativas, se va avanzando a un modelo más formativo que entiende que
la presencia de estas circunstancias, de los fenómenos, de las dificultades que ocurren en los establecimientos, tienen que ver con distintas miradas que se dan. Entonces, esta mirada de lo anormal, de lo que se sale de la norma, transita hacia una mirada en la cual todos somos responsables de construir el ambiente que queremos en las escuelas. Ok, es muy interesante lo que nos estás compartiendo, Marcos, gracias. Y mira, pensando en temas contractuales legales, en este caso, ¿hay algún requisito para nosotros los psicólogos para que podamos ingresar a a esto que es la psicología educativa, más bien a los colegios, a convivencia escolar? En realidad esa es la pregunta. ¿Hay algún requisito legal que defina quiénes pueden y quiénes no pueden participar dentro de la instancia del pregrado de psicólogo? A ver, dentro de los requisitos legales no lo hay como tal. Tú puedes estar inscrito por el Mineduc, pero eso vale más para lo que es PIE, para el diagnóstico y evaluación profesional. En cuanto a lo que es convivencia escolar, no se pide ese requisito propiamente tal. Lo que sí yo sugeriría es que si un colega termina trabajando en el área de convivencia escolar, pudiera hacer alguna especialización, algún curso relacionado ya sea a la convivencia escolar, a la psicología educacional o a competencias socioemocionales. Hay una serie de cursos, de diplomados, de cursos de posgrado en relación a esa línea, porque probablemente va a ser la temática que más le va a tocar ver. Cualquier curso sobre convivencia escolar va a tocar las temáticas necesarias, también el curso sobre gestión dentro de la convivencia escolar. Pero respondiendo a la pregunta, no hay requisitos legales, pero sí se sugiere para complementar la experiencia que van a adquirir, porque la van a adquirir y es muy importante, ¿no? Complementar esa experiencia con información más especializada. Oye, Marco, muchísimas gracias. Te quiero agradecer, bueno, redundantemente, porque me parece que lo que hemos conversado hoy puede ser de un interés súper alto para aquellos que están interesados y que quieren saber también a qué se refiere lo que hacen los psicólogos en las instancias de convivencia escolar, que son bastante amplias, casi todos los colegios públicos lo tienen, por lo tanto es un espacio bastante masivo y que quizás, digamos, no ha sido del todo cubierto. Te lo agradezco mucho y tal vez en otra oportunidad estamos conversando nuevamente. Oye, un abrazo, muchas gracias. Un abrazo también, Eduardo. Muchas gracias por la invitación, por la instancia de poder dar a conocer un poco más de esta área que, como bien decías tú, se ha vuelto bastante relevante desde el año pasado y esperamos que mantenga esa visibilidad e importancia. Muchas gracias.